¿Qué tal? Muy buen día, estimado grupo de Tierra Prometida. El día de hoy, Maggie, Vicky, Mish y yo, Den, vamos a compartir un tema acerca de lo que aparenta el cónyuge, cómo lo hemos vivido eh, y durante todo el proceso, para que igual, tal vez nunca vaya a encontrar algo que sea igual, nunca va a haber alguien que se comporte igual completamente ni procesos exactamente iguales, pero siempre hay cosas en común, entonces partiendo de eso pues cómo podemos entender mejor lo que ellos reflejan para dejar de recibir como la ofensa y pues dejar de tomarlo personal, porque al fin y al cabo pues son actitudes pues de una persona que aún está en ceguera espiritual. Antes de comenzar, queremos invitarte a que te suscribas a nuestro canal, que compartas el video a alguien que quizá lo pueda necesitar y bueno, que veas nuestros contenidos. Tenemos varias playlists, todas referentes a cómo llevar el proceso, cómo entender a nuestro esposo o esposa fuera de casa y bueno, testimonios y entrevistas, entre otras cosas. Y bienvenidos a nuestro canal. Vamos a comenzar con una oración. Mish. Sí. Padre amado, te agradecemos hoy por la oportunidad de estar aquí eh, compartiendo lo que tú nos has enseñado. Te pedimos que nos inspires, que nos ayudes y pongas en nuestras bocas las palabras que tú quieres que compartamos. Eh, Te pedimos que nos guíes y nos des sabiduría y nos ayudes a compartirlo siempre con mucho amor. Te agradecemos por esta oportunidad y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues partiendo de que aquí tenemos diferentes escenarios en cuanto a las actitudes de nuestros cónyuges, o más bien con respecto a la clase de relación que tenemos con ellos. O sea, por ejemplo, en mi caso, pues ha sido semipresencial, ¿no? En el caso de, bueno, fue, antes de volver, fue semipresencial. En el caso de Mish, pues nada, ¿no? Y en el caso de Maggie ha tenido contacto por sus hijos. Y bueno, Vicky tuvo esta cuestión de pues completamente nada de comunicación más que cuando él de repente se comunicaba y ya después en casa, ¿no? Que todavía faltó parte de que se quitara la prodigiosa en casa. Entonces, pues vamos a escuchar como que tienen para compartir al respecto. Maggie. Sí, bueno, pues como bien comentan, ¿no? Son diferentes escenarios. En la mayoría del tiempo que he estado yo en lucha, pues se han presentado distintos, ¿no? Hubo una temporada también de contacto cero, ¿no? Pero fue mínima, digo, en comparación con el tiempo que ha estado pendiente de los niños. Yo creo que todo esposo cuando se aleja, pues hay una como resistencia, ¿no? Del no querer saber de la esposa, aunque la siga viendo, incluso hasta imagino yo el pródigo en casa, ¿no? Como de no te me acerques, no me toques, no me veas, yo ya mi vida, o sea, de verdad como si fuera un extraño. Y eso imagino yo que puede ser desde casa, si va y viene, si está fuera. Ujú. Entonces, pues sí, de este lado fue la primera temporada. La primera temporada, de hecho, fue muy cercana, estando todavía muy cerca. Y bueno, por ciertas circunstancias, en mi caso fue falta de sabiduría, seguir de contenciosa, seguir, vaya, ya empezaba yo mi lucha, pero no entendía todavía muchas cosas, ¿no? No había ni pizca de frutos del espíritu. Entonces, pues en medio de falsas decisiones, de malas decisiones, perdón, se pide un tiempo de mi parte y bueno, creo que ese fue en su momento un gran error, ¿no? Yo de pronto cuando escucho a una hermana decir, es que yo necesito tiempo para sanar y prefiero que se aleje, de verdad yo quisiera decirle, no, 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 por favor no hagas esto porque es como decirle al esposo, vete y decirle al enemigo, mira, toma, ¿no? En lo que yo sano, como si el enemigo dijera, ah, ok, no te preocupes, tú sana en lo que no voy a hacer nada, ¿no? Entonces sí hubo una temporada en la que hubo contacto cero y pues yo siento que la verdadera lucha comienza cuando vuelvo a verlo. ¿No? Porque ya fue cuando podemos hablar del famoso secuestro espiritual, ¿no? Donde al volverlo a ver, la mirada, todo cambió. Y supe para ese momento, yo ya sabía de la lucha y dije, algo pasó aquí, ¿no? Algo pasó aquí. Y efectivamente ahí comienzan las situaciones, ¿no? De un
venir a ver a los niños, pero de maneras muy espaciadas, o sea, cada ciertas semanas y por cierto límite de tiempo, el quererme acercar de hola, ¿no? Como antes, por lo menos, y el, hey, no, así literal, ¿no? Entonces, pues sí, todo en función también del nivel de sanidad que tengamos, ¿no? Obviamente al inicio a mí me partía el alma que hasta me hiciera como estos, eran situaciones pues que yo creo que todas vivimos al inicio, ¿no? Como esos desprecios, esos rechazos, esas humillaciones, independientemente de la situación. Y bueno, pues eso me ha llevado a mí a entender que tengo que sanar, ¿no? Que tengo que sanar y quisiera yo decir que él fue cambiando, sí, sí, evidentemente he visto la mano de Dios, yo sé que Dios va obrando y sería muy ingrato de mi parte decir, es que no veo nada, porque claro que he visto, o sea, no, yo creo que de plano no ve nada y no creo, ¿no? Al final no podemos ver físicamente, pero Dios está obrando, ¿no? Entonces pude ir entendiendo que esta lucha se trataba de mí. Decimos luchar por el esposo, por el matrimonio, pero finalmente, pues, y es bien trillado, ¿no? Yo creo que siempre lo escuchamos en el canal, como el decir es que, pues es enfócate en ti, no en el esposo, pero ¿qué crees que sí? O sea, en la medida de mi avance, en cuanto a sanar, en cuanto al perdón, en cuanto al callar, en cuanto a todo eso, fue como si fueran cayendo, ¿no? Yo lo veo como una muralla y poco a poco es como con el amor, con el avance, con los frutos que vamos dando nosotras, es como si fuéramos picando, picando, picando hasta que primero Dios pues ya quede totalmente abajo esa muralla de distancia, de muchas cosas, ¿no? Si bien el esposito pues de inicio no va a ser el más amable, ¿verdad? Ni va a venir a hablarnos de amor como si nada pasara, porque sí está pasando, ¿no? Más allá de que pues muchas veces lo provocamos nosotras mismas, ¿no? El que es que yo nada más le pregunté tal cosa, ¿no? Pero se lo pregunté en amor, es que no le preguntes, ¿no? Simplemente, entonces el esposito que hace como más resistencia, ¿no? Entonces yo me he podido dar cuenta que los frutos van rindiendo, los frutos del espíritu me refiero, van rindiendo ese fruto, vaya, ¿no? Esta siembra, poco a poco yo voy recogiendo esas cosechas. A veces pensamos, no pasa nada, pero quizá no hemos dimensionado el tiempo o el nivel de daño que hubo, ¿no? En el que dices, es que ya pasó un año, 2 años, 3 años. Bueno, una, hasta dónde tú has permitido realmente que Dios trabaje en ti. Y dos, pues qué tan obedientes somos, ¿no? Te puedo decir, quisiera decirte bueno, algo que sí yo debo reconocer y le agradezco mucho a Dios cuando muchas veces lo tomé como una queja, es que por lo menos ya más de 2 años, ya va para 2 años y medio que no ha habido una sola discusión, ¿no? Y yo me quejaba de es que yo veo que viene, porque eso sí no deja de venir y salimos como familia, o sea, vaya, aquí está, ¿no? Y yo creo que muchas batallan con esta situación de es que viene por los hijos y ni me saluda, ¿no? También lo pasé un tiempo, también pasaba por los niños y yo nada más los dejaba abajo y ni me saludaba, se subían al coche y se iban, ¿no? Hoy en día, pues las cosas son muy distintas, veo cómo ese hielo se va derritiendo poco a poco, pero pues a veces desesperadas quisiéramos que todo cambiara así, ¿no? Y a veces, pues sí es necesario como el quebranto voltear a ver y decir, oye, ¿cuántos años nos llevó, no, destruir esto? Entonces Dios es misericordioso, nos va dando sus avances. Y una vez con una amiga compartía como una analogía que recuerdo que compartía contigo, en donde pues ellos buscan esos refugios temporales, ¿no? Puede ser que totalmente a la distancia, puede ser que vayan y vengan, y a mí me conmovió mucho una parte donde dice, pero con todo y eso, después del desastre que hubo, después del huracán que hubo, donde todos los miembros de la familia quedamos como damnificados, una aquí, los hijos allá, el esposo por allá, cada uno viviendo en diferentes lugares como damnificados, ¿no? Y a mí me da mucha nostalgia porque me decían, con todo y eso, cada fin de semana mi esposo llega y se asoma a ver cómo va la reconstrucción de su hogar, ¿no? Y eso a mí me conmueve porque digo, bueno, con todo y el daño, con todo lo que pasó, pues cierro los ojos y lo imagino, cómo se asoma en la puerta como diciendo, a ver, ¿cómo va la construcción, ¿no? De esa nueva mujer. ¿Cuándo va a estar lista mi casa? ¿Cuándo va a estar listo mi hogar? Para ya regresar, porque claro que está el anhelo de volver. Nadie en su sano juicio, y hablo de un sano juicio, cosa que ahorita pues el esposito que está en pecado obviamente no tiene, ¿no? Desea abandonar a su familia, a sus hijos, a los suyos. Entonces sí hay un secuestro, sí están en pecado, sí hay un entendimiento entenebrecido,
pero también mucho, mucho, acuérdense que el avance del esposo, de la esposa va a depender de nosotros, ¿no? Entonces, yo me siento muy bendecida, aunque me desespero porque sigo siendo humano, sigo siendo carne, pero me siento muy bendecida de ver cada fin de semana llegar a ver cómo va su casa, ¿no? Entonces, el compromiso está aquí de decir, pues, seguir construyendo, dice la palabra, sobre la roca, ¿no? Seguir construyendo, ser una mujer sabia que edifica su casa para que, dice el esposo de una amiga, no somos las proveedoras de la paz. En medio del pecado no hay paz, y lo dice el libro de Isaías, no hay paz para el impío, para el pecador. Entonces, si tú haces un ambiente de paz, si aquí habita el Espíritu Santo, pues, ¿qué están buscando ellos si no paz? ¿No? Entonces, depende de nosotros, si puedo decir, he visto mucho avance, no en el tiempo que yo quisiera, yo hubiera querido que fuera en 3 meses, no ha sido así, ¿no? Pero pues influye también mucho el no, pues el no, en mi caso, ¿no? No estar de espionas, ¿no? Andar buscando, andar viendo, soltar el control. Y recuerdo mucho unas palabras de Vicky, ¿no? ¿Hasta cuándo vas a confiar plenamente en Dios, ¿no? Y eso me retumbó en la cabeza porque dije, ¿confío en Dios o confío en mi propia prudencia? Como dice también la palabra, ¿no? Entonces es una soltura total. ¿Y cómo sobrellevarlo? Pues renunciando también a la ofensa, porque Ujú, como les digo, no siempre es decir, uy, él llega con flores, no, cero, ¿no? Luego no me da ni la hora, ¿no? Pero bueno, al final es el recibir y pedirle a Dios, ¿no? Realmente ese amor, enséñame a amarlo de verdad, y amarlo es, dice o sea, en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, en todo, ¿no? Entonces, pues te hace cara, pues hoy no quiero ir a verlos, no sé, digo, son ejemplos, ¿no? Que pueden pasar. O de pronto la crítica, ¿no? Que dices, ¿por qué criticas, no? Si escuchaba una vez el testimonio de Lili, ¿no? Que le decía, y no ha lavado los trastes, y así de, no te has parado aquí en años, y llegas y me reclamas de los trastes, nos compartía Lili, ¿no? De ujú, pronto hay como esas situaciones que dices, ¿es en serio? Pero pues ujú, sí, sí es en serio, ¿no? Lo que te está ujú, diciendo, soltar la ofensa y suéltalo, o sea, suelta la ofensa, no te está ofendiendo a ti, tampoco caer en el juicio de, pues no se lo hace no me lo hace a mí, se lo hace a Dios. Sí, sí es así, pero vaya, no con esa soberbia, ¿no? Sino decir que alcancemos de verdad ese amor y esa misericordia para que poco a poco se siga derritiendo hasta que el amor todo lo puede, dice la palabra, ¿no? ujú. Hasta que diga, pues ya no tengo nada que irme. ¿No? Entonces sí lo he visto luchar, lo he visto, no, no, nunca me lo ha dicho, ¿no? A lo mejor fui una mujer tan controladora, tan soberbia que pues no se siente cómodo diciéndomelo, ¿verdad? Porque pues no, pero yo sí he visto esa lucha, a veces los ves, ¿no? En la mirada, en el que ya es súper tarde y no se va, y digo, no porque quieras que se vaya, pero dices, Pues ¿qué no, que onda? no le gusta estar aquí. Ajá, o sea, sí, ¿no? Que dices, y bien, ¿no? Y como en su casa, porque Sí. es su casa, ¿no? Entonces, tus luchas no las conozco, qué piense, no lo sé, qué sienta, no lo sé, pero finalmente algo que sí puedo yo ver es que cuando está aquí, es él. Afuera no lo sé. Ujú, Afuera yo no lo sé, quizá puedo imaginar porque pronto cuando hay contacto es como de, ay, qué raro, como si estuviera hablando con otra persona, ujú, ¿no? Pero desde que llega aquí su actitud, sus bromas, él es muy bromista. Antes me molestaban sus chistes. Hoy lo escucho con tanto amor que de verdad no, y no por fingir, ¿eh? O sea, de verdad luego digo, ay, qué tonterías dices y me río, ¿no? Porque me da como ternura, no sé, ¿no? Y el ver que es él, que entra y se cocina y así, se acuesta y se duerme y se baña y o sea, no, que digo, pues es que esta es tu casa. Por mucho que ujú. intentes, no va a haber manera, ¿no? Entonces, pues así es como a grandes rasgos yo lo he vivido, yo lo he llevado, pero mucho ha sido el perdón, el soltar la ofensa, el soltar y perdonar y perdonar y perdonar y no buscar y no meterme y no preguntar y que no me importe en absoluto lo que esté pasando allá afuera, porque pesa mucho más lo que pasa cuando está aquí adentro. Yo creo que eso es Ajá, con lo que se queda él en el corazón y no con lo que pudiera estar viviendo por fuera. claro. Mish, en tu caso que, pues de cero Mi contacto caso, ahorita. bueno, sí, en mi caso ha sido un mix, ¿no? Empezó con mucho contacto, casi diario, nos seguíamos viendo y todo, y ya en los últimos meses en cambio cambió, ¿no? Y entonces de repente te deja preguntas, ¿no? Y de repente también, y creo que ese es el objetivo también ahorita del tema, de contarles que de repente no es algo lineal, no es algo que sigue una receta, no es que si de repente
estuvo en contacto con uno siempre va a ser así, o si no estuvo en contacto con uno para nada, siempre va a ser así, ¿no? Sino que, bueno, son los procesos y son personales, ¿no? Sí hay de allí, o sea, sí hay variables o cosas en común que hacen que de repente haya esa distancia, ¿no? Que pueden ser causales o que no, ¿no? De repente, como tanto se ha hablado en este canal de que de repente por ser contenciosa, de repente de que llega un ratito, llega un par de horas o llega un fin de semana y esas horas que tenemos, en lugar de convivir, de tener, de darle esa paz, de tener un ambiente armonioso, ¿qué hacemos? A reclamar, a recriminar, o sea, a traer lo malo, ya no lo tenemos como al 100% yendo todos los días, pero en ese ratito, en lugar de traer lo bueno y aprovechar ese momento, de repente traemos lo malo, ¿no? Eh, pero pasa, en otros casos, y me pasó a mí que, o sea, Dios fue muy, muy bondadoso conmigo, muy misericordioso, y realmente, y como le he dicho a Eden, o sea, siento que arrancó cosas en meses con las que yo había luchado y había tratado de cambiar por años, ya, de mi conducta, ¿no? Entonces, Dios sí me dio la gracia de entender y de decir, o sea, el poquito tiempo que lo veo, que lo voy a aprovechar y voy a disfrutarlo y voy a disfrutarlo con mi esposo. Entonces, en mi caso, no se dio este caso que es lo típico, ¿no? Llega el esposo, esposa contenciosa y esposo huye, obviamente, porque nadie quiere estar en un lugar donde hayan problemas, ¿no? Creo que es todo el mundo, ¿no? Entonces, en mi caso, en cambio, no se dio eso, pero sin embargo, de un rato a otro, este, se dio una distancia, ¿no? Entonces, una distancia, un silencio, ¿no? Y de repente sí te quedas con la pregunta de como, ¿y por qué? Si siempre la receta decía que si sí, si no soy contenciosa, sí va a seguir viniendo, ¿no? Pero de repente no es como un manual o la regla, ¿no? Sino, bueno, Dios sabe por qué está permitiendo esa distancia, ¿no? Y pues algo que yo le he venido preguntando a Dios, ¿no? Pero también una de las respuestas es que, y yo lo he compartido por ahí en un tema, que el tema de la idolatría hacia mi esposo, de que mi esposo era mi razón de vivir, era todo en mi vida. Eso también se ha ido superando y se ha ido equilibrando gracias a esta distancia, ¿no? Gracias a que he tenido yo este tiempo a solas con Dios, que si bien, como dice Maggie, no recomendamos a nadie de que me alejo y sano, porque no funciona así, es porque Dios lo ha permitido, ¿no? Porque yo cogí y alejé a mi esposo, ¿no? Eso es muy, muy, muy claro, porque de repente sería controlar y forzar el proceso a como nosotras querramos, y no es así, ¿no? Eh, entonces que lo contrario sería también de que yo de repente digo, no, si siempre venía, entonces ahora lo voy a llamar, lo voy a decir que porque no viene, que ingrato, no, o sea, sería también igual querer controlar, ¿no? Pero esta distancia sí personalmente me sirvió mucho para mi relación con Dios. Todo el tiempo que yo le dedicaba a mi esposo se lo dediqué a Dios, sobre todo, o sea, se lo he dedicado a Dios. eh, no solamente conocer a Dios, sino, o sea, lo bonito es que fruto de esa relación con Dios te da el conocerte y el amarte. O sea, yo creo que, o sea, en este tiempo que pasó yo a mis 30 y algo, recién sé quién soy, o sea, sé quién realmente soy. O sea, Dios me ha mostrado quién soy, ¿no? Y eso es tan bonito que hasta me ha traído de recuerdo cosas que de niña me gustaban y que yo por miedo, por vergüenza o por cosas así yo dejé de hacer. Pero que Dios me dice, mira, no, Michelle, así tú eres. Y eso es un regalo muy, muy grande. Y yo, ¿cómo he visto ese tiempo? Porque de repente sí me saltan las dudas, ¿no? Del tiempo, ¿qué está pasando, Señor? Pero si yo hice todo como tú estás diciendo. Eh, pero pero sí, porque yo he sido así como de muy, muy lógica, paso uno, paso dos, paso tres, pero no es así. Eso es también soltar el control y dejar a Dios que me vaya guiando, ¿no? Este, entonces, sí ha sido, como les digo, un proceso que ha dado muchos frutos en lo que yo veo. No sé
en mi esposo qué específicamente está haciendo, estoy segura de que lo está usando. Mi esposo tampoco, imagínense, no está enterado de todas las cosas que yo le estoy contando ahora, ¿no? Y de los frutos, ¿no? Y no sabemos qué está pasando allá, ¿no? Pero yo lo veo a este tiempo eh, como un orden también, ¿no? Que de repente el orden es que nosotros primero debimos haber conocido a Dios, debimos de tener una relación con Él, conocernos a nosotros, y luego sí, bueno, empezar un noviazgo y luego un matrimonio, etcétera. Pero bueno, yo el único novio que tuve fue mi esposo, yo lo conocí, muy joven. Y como que me salté esa etapa de repente de estar sola con Dios, de conocerme sola con Dios y prepararme para un noviazgo y un matrimonio. Y siento que este tiempo ha sido esa parte que me faltó y que Dios ha estado poniendo en orden, ¿no? Claro. Y les digo, a mí no me gustaba estar sola, no me gustaba el silencio, pero he encontrado realmente que cuando tú sabes, o sea, Dios ya te muestra quién eres y empiezas a amarte y sentirte cómoda contigo, esa soledad ya no se hace tan, o sea, ya no se hace tan terrible, no se hace mal, hasta la disfrutas. Ya no te pesa, Como ¿no? y eso no significa que no extrañes a tu esposo, porque eso es normal y va a seguir pasando siempre, todos los días. De repente vas a recordarlo como con tristeza o muchas veces, y cuando ya Dios te va sanando, recuerdas cosas bonitas, ves algo, a él también le gusta, esto de aquí, ya lo tienes como recuerdos bonitos y se siente como, no sé, como algo realmente, un renacer, algo que empieza de nuevo, ¿no? Como un reset, ¿no? Entonces, así es como he sentido mi proceso, y pues les comparto un poco de las dudas que también fueron surgiendo de este cambio brusco, y de que siempre igual preguntarle a Dios por qué está pasando en mí, porque puede ser que yo diga, no, es que yo no he sido contenciosa, ¿no? De repente, ¿no? Pero Dios te muestre, tú crees que no fuiste, pero sí fuiste. Sí. Entonces también está de preguntarle a Dios y no también decir, claro, es que se fue porque sí, porque son los procesos de Dios, no porque yo fui contenciosa, pero de repente, o sea, si le pides a Dios que te muestre, sí te va a mostrar, ¿no? Entonces siempre preguntarle a Dios un poco del por qué, ¿no? O sea, para ir entendiendo, y también en medida no de controlar, sino decir, dime por qué para ver yo también, o sea, qué necesitas de mí, qué quieres de mí en este momento, qué quieres trabajar de mí, tener esa predisposición y preguntar con humildad, ¿no? Exacto. O sea, es que eso es lo que tenemos que hacer en lucha, ¿no? La mirada de nosotros. Y luego sí quisiera hacer esta aclaración porque por ahí luego dicen, es que toda esta culpa nos la echan a nosotros. No, no nos estamos echando la culpa. No es que por peleonera mi marido se fue. No, o sea, es parte de ese 50% que el marido tiene su 50%, pero ahorita justo lo que Dios quiere pues es liberarnos de esas actitudes tóxicas y negativas de nuestra persona, independientemente de que sea como esposas, sino que también es un área que nos afecta en toda nuestra vida. Y si estamos en un camino de santidad, pues tenemos que dejarnos cambiar todas esas cosas que no están bien y que Dios quiere. O sea, imagínense tan buen papá que quiere darnos esa oportunidad y nos enseña. Entonces, por eso, pues nos toca así, ¿no? En el mío, pues fue semipresencial. Digo, nunca estuvimos 100% incomunicados, lo máximo fueron como 3 meses, pero creo que así es como Dios quería. O sea, de alguna manera que Él, si yo creo, o sea, eso puede estar segura, y ya lo confirmará mi marido que él nunca se olvidó de nuestro matrimonio. O sea, nunca se olvidó de que tenía una promesa matrimonial que le hizo a Dios. Yo estoy segura de eso. Entonces, como en esa, porque alguna vez Vicky me dijo, es que él tampoco te puede soltar. Pues sí, claramente, por eso había comunicación de repente el uno con el otro. Pero a mí también Dios me enseñó en los momentos de silencio de él, en los que a veces él, pues con todo y que tuviera esa comunicación, pues a mí me tocaba padecer que a veces era como que yo ni existía para él, como que yo podría estar, yo así sentía, yo creo que me le puedo aparecer enfrente con un tipo y él ni le importa. O sea, nunca me hizo sentir valorada, o sea, o que sintiera que le dolió la pérdida. La verdad es que nunca sentí yo eso.
pero al mismo tiempo yo aprendí a reconocer mi valor de dónde viene, ¿no? Porque pues si uno le pone todo la valía al hombre, pues entonces siempre vas a vivir frustrado porque no eres suficiente y nunca vamos a ser suficientes nadie para nadie, porque lo único que nos llena es Dios, ¿no? Y tenemos que aprender a aceptar a las personas. Y entonces a mí Dios eso es lo que me enseñó en este tiempo, ¿no? O sea, que había veces que podía estar en comunicación con él y yo como soy muy caprichosa de hacer las cosas a como yo quería, pues ahí fue donde Dios me trató, porque mi marido dejó de hacer las cosas a como yo quería y a la hora que yo quería y nada, él empezó a vivir muy para él y pues esto, aquí estoy y nos vemos y hoy puedo y mañana no y quién sabe, ¿no? Y ya no había como ese esfuerzo de para que tú no te enojes, para que tú estés contenta y eso a mí me costó mucho, pero pues eso era lo que yo tenía que vivir, ¿no? Y así como había veces en las que podíamos escribirnos, había veces que pues no sabía yo qué hacía hasta que luego ya pues resulta que estaba en otras situaciones y yo decía, no, pues con razón no hay contacto ahorita, ¿no? Yo creo que esa es la manera de que dicen, pues para no mentir más, para no tener que poner una cara que no, porque pues la conciencia existe, como dice Maggie, o sea, no hay paz para el pecador, entonces si ellos saben en el fondo que hacen mal, y claro que dice, pues para no enfrentarme a eso, pues mejor evito el contacto, mejor evito comunicarme, mejor no le quiero dar falsas esperanzas porque saben que en el interior todavía no están listos para ser ese hombre que Dios quiere que sean, ¿no? O que ellos piensan que nosotros estamos esperando. En el fondo lo saben y como no se puede porque están en esta ceguera, porque esclavos del pecado son, como dice Romanos 6:16, pues entonces ellos prefieren evitar, ¿no? Evitar, evitar, evitar. No, mejor no le digo que sí, mejor no le digo que no, pero como también necesitan su hogar porque está en su espíritu, inscrito está que son nuestros esposos, pues sí quiero estar ahí porque aquí es donde está la fuente de la paz. Y no por nosotros, sino porque Cristo está aquí con nosotras. Esa es la paz que ellos buscan, que ellos necesitan, que su espíritu busca el amor de sus esposas. Por eso hay veces, porque en ocasiones las hermanas dicen, es que ¿por qué? Si tiene todo por allá, ¿por qué me busca a mí? Es que, pues porque tú eres su esposa. Eso en un lugar no lo va a ocupar nadie, Ujú. nadie, nadie. Por eso es que hay pródigos, yo creo, hay esposos que son así como que entre están y no están, están y no están. Pues no sé, así Dios los quiere tratar, Dios los conoce mejor, entonces están, pero no, pero sí, pero no. Pero créanme que llega un momento en el que, como dijo Maggie, pues uno solamente puede dar amor, porque, como dice Mish también, si llegan y tú lo que quieres es reclamar porque viste una foto, porque te sientes usada, porque te sientes... No, ¿sabes qué? De por sí me siento mal porque no estoy haciendo bien. Y todavía llego y me lo refriegas en la cara. No, gracias. O sea, a nadie nos gusta eso. A nosotros tampoco nos gustaría que nos lo estuvieran diciendo en la cara las cosas que Dios ya nos reveló que hicimos mal. No nos gusta cuando los maridos dicen, no has cambiado. Es lo mismo. Entonces, nos toca a nosotros dar amor, amor, paz, tranquilidad, aprovechar el tiempo con ellos que sea de bendición. En lo que poquito que ellas puedan, en lo poquito que ellos pueden dar, es lo que tienen. Y les nace porque Dios se los pone en su corazón. Estar 5 minutos contigo, darte para algo o ayudarte en lo que pueda. No es mucho y a lo mejor después va y parte con la mujer extraña, pero al fin y al cabo, eso no importa porque Dios lo está trayendo de regreso. Entonces sí toca, híjole, ser súper pacientes. A veces no la ves llegar, a veces dices hasta cuándo, pero es cuando dices el enfoque, no es hasta cuándo va a llegar mi esposo, sino Dios, estoy cambiando, como dijo Mish también, lo que tú quieres, o sea, ¿qué me falta aún? Cuando mi esposo aún en casa, o sea, yo he visto cosas que Dios aún quiere obrar en mí y que de pronto digo, ¡ay, no puede ser! Pero no es Él, es yo, es yo. Y también a Él le estará enseñando Dios paciencia o cosas conmigo, ¿no? Pues quién sabe, solo Dios sabe. Entonces, eso es lo que podemos hacer. Si me toca, como me toque, Dios me quiere enseñar algo. Entonces, no es criticar y juzgar y ver lo que hace Él, es cómo lo estoy tomando yo. La ofensa no es ofensa a menos que tú la recibas como tal. O sea, te pueden aventar un tomate y si te pones, pues te cae. Si te quitas, es lo mismo con la ofensa. O sea, ellos podrán decir cosas y te aseguro que muchas veces ni siquiera quieren ofender. Simplemente tú lo tomas como ofensa porque no quieres que actúe así. Pero si no lo recibes, ay,
y la verdad los ves con amor, con tranquilidad, es Cristo en ti. Y esos, como dijo Maggie, ese hielo se va rompiendo. Pero hay que ser astutas, sabias, ¿no? Y bueno, Vicky, que la tuvo bien difícil. Sí, ahorita que estabas diciendo todo eso, me estaba acordando de un tema que hice ya hace tiempo que se llama los diferentes tipos de pródigos. Si no lo han visto, pues deberían de verlo, ¿no? Mm. Que hablaba yo de un pródigo moneda, que era como el que se comporta a dos caras, ¿no? Porque muchos dicen, no, es que, ¿por qué viene aquí? Me quiere besar y luego va allá ok, ese es el pródigo moneda, ¿no? Luego también hablaba yo del pródigo fantasma, que pues ahora sí se va y se desaparece. Y del pródigo boomerang, que ese es un vaivén, un vaivén. Pero la realidad es que no hay un caso específico para los cuales funcione diferente, de diferente manera. O sea, no porque sea pródigo moneda, el pródigo que sea una moneda o que sea boomerang, te va, vas a poner ciertas, no sé, vas a orar de manera diferente o vas a hacer ciertas cosas diferentes a como lo hemos hecho nosotras. No, la realidad es que de todos los casos, de que tú creas que tu caso es único, específico o especial, la manera es la misma que se te ha estado viniendo diciendo desde hace tiempo, ¿no? O sea, orar, ir a visitas al Santísimo, ir a misa, comunión, no sé, todo lo que te hemos estado recomendando aquí, no tomártelo todo personal, no recibir la ofensa, todo lo que ha dicho Maggie, todo lo que hemos dicho nosotros y les hemos recomendado en todo este tiempo. Entonces, no es que lo trates específicamente conforme es tu esposo, no, porque va a haber muchos escenarios, va a haber, vas a pasar por muchas cosas en este tiempo y a lo mejor vas a decir, no, pero es que a mí me pasó esto y a ustedes no les ha pasado. No, no, no hay casos imposibles. Primeramente, no hay casos imposibles para Dios, porque todas cuando estamos en esto y estamos en el dolor y en la consternación, siempre decimos, es que no creo que mi matrimonio se restaure. Es que sí, Dios quiere que mi matrimonio se restaure. Y siempre nos hacemos la misma pregunta. Y obviamente, o sea, el Señor no quiere familias separadas. ¿Cómo crees que Dios va a querer si es una institución también que el Señor hizo, ¿no? Una familia, crear una familia. No por algo el primer milagro lo hizo en una boda, ¿no? En las bodas de Caná, ¿no? Un vino nuevo. Entonces, lo que está haciendo nosotros, un vino nuevo. Entonces, nosotros a veces queremos que nos den, no sé, que nos digan específicamente qué hacer. De verdad, no, no hay otra manera más que la que te estamos diciendo. Mi esposo en muchas ocasiones me dijo, pues no te amo. Gracias a Dios yo entendí muy bien, porque también escribí un devocional que hablaba de leer entre líneas al pródigo. Y todo esto lo hice justamente para que no nos confrontemos tanto al ver el comportamiento del esposo y al ver lo que nos dice. Nos confrontamos tanto, le ponemos tanta atención, pero es como ser guiadas por un ciego. Si tú te dejas guiar por un ciego, le dices, lléveme a mi casa y te llevo a otro lado, ¿por qué me trajo aquí? Pues señora, soy ciego. O sea, obviamente te va a llevar a un lugar que no corresponde. Si tú le sigues haciendo caso al pródigo y no a Dios, te va a llevar a un lado que no corresponde, ¿no? Y vas a estar mal y después vas a estar más confrontada y te vas a sentir peor y vas a tener dudas y tu fe se va a debilitar y todo lo que ya te hemos estado diciendo. Entonces, no te puedes dejar guiar por un ciego, créeme, estás ciego espiritualmente. Entonces, si mi esposo me decía, yo esto de verdad intenté aprenderlo lo más rápido, porque si no, de verdad me comía. O sea, la lucha te come, te mata, te debilita, te tira, te cansa. Entonces tienes que aprender esto lo más rápido posible. Que si el esposo me decía a mí, ya no te amo, yo decía, ¿sabes qué? Eso quiere decir que me ama. Me ama tanto que está peleando contra eso, ¿no? Que él mismo se trata de reafirmar, no la amo, no la amo, pero es que sí la amo y no te amo y me lo volvió a decir. Y yo decía, no, sí me ama, claro que me ama, porque si yo no amo a alguien, yo no le voy a estar diciendo no te amo, Ujú. simplemente me eres indiferente, ¿no? Y ahora dirán las otras, ¿no? Pero es que es contacto cero. Bueno, mi esposo tampoco tenía contacto conmigo. O sea, ya le soy indiferente a mi esposo. Pues realmente que hasta el silencio te habla algo, ¿no? Como decíamos hace un rato, probablemente ese silencio quiere decir tu esposo que está sanando. Tú no sabes lo que el Señor está haciendo, o sea, tú no sabes, tú no puedes ver, no alcanzas a ver lo que está pasando, como decíamos en el programa pasado. Que tú no veas que en este momento estén haciendo un bebé, no quiere decir que no estén haciendo en algún hospital. O sea, cosas están pasando, pero tú no las puedes ver, ¿no? Del mismo lado con tu esposo, puedes estar, no saber nada de él en un año, en 2 años. Yo no supe de mi esposo como en unos 7, 8 meses, pero sabía que el Señor estaba actuando.
O sea, ya después él me empezó a hacer llamadas y cuando me llamaban eran de enojo. Y hay muchas que dicen, no, pero es que mi esposo no me habla mal, me habla bien, como que ya se confirmó, como que ya se confió y ya quiere hacer como que nos llevamos muy bien como amigos. Tú tampoco sabes lo que está pasando dentro de él. O sea, a ciencia cierta no sabemos lo que el pródigo piensa, lo que está sintiendo, pero por lo que hemos vivido y por lo que hemos visto, o sea, te puedo decir que se confrontan mucho. O sea, una persona no puede ser feliz del otro lado. Mi esposo me decía, sí, yo estoy muy bien, pero me hablas mal. O sea, no tenía sentido, no tiene sentido. O sea, ¿cómo es que tú estás bien, eres feliz, pero no te escuchas feliz, amor? ¿No? O sea, amor, ¿cómo es que estás feliz si no te escuchas bien? O sea, ¿en qué momento cabe lo que tú me estás diciendo si es contradictorio? O sea, si tú eres feliz, tú me vas a mostrar que eres feliz. Y lo que les digo, muchos dicen, no, es que mi esposo sí se ve feliz, sí se ve entero, sí se ve que está bien, pero realmente la realidad no es así. ¿Cuánto mostramos en redes sociales? Muchas veces se muestra más de lo que hay detrás. No, no vas a mostrar las peleas, ellos no van a mostrar las peleas, créeme, cuando se alejan muchas veces es porque no están bien, porque no quieren que tú te enteres de lo que ellos están viviendo, de lo que están Ujú. pasando, de lo que están sintiendo, no quieren que tú sepas realmente la falta que les estás haciendo. Entonces, son muchas cosas, son bastantes cosas, bastantes casos. Muchas veces tú los ves felices viajando y dices, no, es que ya me olvidó, es que con esta persona sí viaja, sí viajó a aquel lado. Mi esposo también lo hizo, mi esposo también viajaba, iba aquí, iba allá, y hacía cosas que con nosotros no hacía. Y yo decía, pero ¿cómo, no? ¿Cómo es posible? Y cuando mi esposo me lo cuenta, me dice, todo lo que hice, créeme que fue como cegado, como que me habían puesto una inyección para apaciguarme para estar como dormido y como que lo hacía en modo zombie, me dijo. Y muchas veces nosotros decimos, no, está bien feliz, pues hasta la sonrisa es falsa. Créeme que hasta la sonrisa es falsa. Y como les digo, o sea, mi esposo me lo ha confirmado bastantes veces y aún así seguimos creyéndole que quiero el divorcio. O sea, el divorcio muchas veces es forzado, es porque la otra persona los quiere obligar, porque es manipulación, porque sí, o sea, por ejemplo, en el caso de mi esposo también, me pidió el divorcio bastantes veces y era porque esta mujer pues le decía que se divorciara porque ella le iba a dar la residencia, ¿no? Entonces, pues mi esposo sí se la creyó y decía, si todo sea por la residencia, o sea, todo, o sea, buscaba un pretexto para cual seguir sosteniendo una relación que estaba en pecado. Entonces, todo lo que ves tú, todo el panorama, todo lo que tú te imaginas, nada es real, de verdad, o sea, nada es real. Si ellos también a nosotros nos ven aquí enteras, nos ven felices y realmente estamos viviendo otra situación completamente diferente. Estamos decaídas, estamos sin comer, a veces no tenemos dinero, a veces nos enojamos y ellos no lo ven, ¿no? Porque a veces también en esta lucha te entra el enojo. O sea, a veces recuerdas lo que te ha hecho, recuerdas lo que te dice y dices, híjole, me falta el dinero y él allá gastándolo y te entra el enojo. Mi hijo está enfermo, lo tengo que llevar al hospital a las 3 de la madrugada y él por allá gozando y yo no sé de él, yo no sé qué está haciendo y él por allá viajando, ¿no? Entonces muchas veces también te entra el enojo y son cosas que él se pierde, que él tampoco sabe, ¿no? Que tú estás viviendo de este lado. Él no sabe que a lo mejor te enfermaste, que te caíste, que te faltó el dinero, que te quedaste sin trabajo. Son cosas que a lo mejor él no supo, no sabe y él te vio entera. Él dijo, ah, mira, ya vive muy bien sin mí, o sea, ya está gozando, ya se está viajando la mujer. Y la realidad es que no es así, es muy diferente a lo que a lo mejor ellos pueden ver. Por eso siempre yo sí les recomiendo decirles, sí, sí, esta es tu casa, te espero, o sea, que están luchando y que él siempre va a ser su familia, que va a ser su esposo y que eso no lo va a cambiar nadie, o sea, más que Dios mismo. Entonces, no hay casos imposibles de verdad, ningún caso es imposible, quiero que se la crean de verdad, no hay casos imposibles. Si tu esposo te dice no te amo, créeme que está luchando por no amarte realmente, por llevar eso a la realidad. Si tu esposo te dice no te extraño, lo mismo, se está luchando por ya no extrañarte, quiere decir, siento nostalgia porque no estoy con ustedes. Cuando dice no te extraño, es que está sintiendo una nostalgia por estar con ustedes realmente. Entonces, quiero que eso lo entiendan de verdad lo más pronto posible porque eso te ayuda a reconocer que tu esposo sufre y que tu esposo se merece ser tratado también con dignidad, ¿no? O sea, muchas veces lo vemos como el malo del cuento por lo que nos hizo. O sea, en mi caso me costó mucho a mí porque era traición doble, entonces yo tenía que perdonar a la mujer que dejé entrar a mi casa y que se supone era mi amiga y a mi esposo. Entonces yo decía, es que es traición doble, señor, no se vale, ¿cómo voy a sanar esto? Pues obviamente, como les estamos diciendo, o sea, no lo voy a sanar
con mis fuerzas, ¿no? Voy a dejar que el Señor me tome y que Él se haga cargo de mí, de lo que yo estoy sintiendo, que Él manipule estos sentimientos que yo siempre los quise manipular a mi manera y que realmente nunca saqué nada bueno de esto. Y Ujú. de la misma manera lo tenemos que hacer. Entonces, pues sí, no importa lo que ves, no hay casos imposibles. Oye, y sabes, dijiste algo bien interesante que a mí apenas le platicaba a un compañero del trabajo que porque me preguntó, no me acuerdo de que si iba a tener hijos, algo así, entonces yo le platicaba que ya había regresado con mi esposo y eso, pero obviamente desde lo humano, o sea, pues él Ujú. no sabe nada de esto y no hay por qué entrar en detalles ni les importa, ¿no? Pero entonces yo le decía a él, no, pero a mí me ayudó mucho, fíjate que a mí me ayudó mucho como a acercarme a mi religión y bla, bla, bla. Y luego me dijo, bueno, pero él también tuvo que trabajar en su persona, ¿no? Para que su relación nueva funcione. Y yo en ese momento, la verdad, yo dije, chin, no, pues no, la verdad, ¿no? Ujú. Pero ahorita que vi que hablaba de esto de tú no sabes lo que está pasando, me entró una convicción total de que el trabajo que Dios hace en nosotras, a la par lo hacen ellos, porque Dios no hace las cosas a medias ni al ahí se va. Entonces, está obrando en ti y es algo que tú puedes sentir y puedes saber porque eres la que lo está viviendo, pero creo que también en ellos, porque definitivamente mi marido no es para nada lo que era cuando se fue de aquí, para nada, es una mejor persona, una nueva persona que, y entonces justo cuando Dios cree que es el momento, permite la reconciliación, ¿no? Porque solo Dios sabe, o sea, hay veces que también se trata del proceso de ellos, o sea, no, ellos también están siendo tratados y solo Dios sabe lo que tienen que vivir, por eso siempre les digo, dejen que las cosas sucedan, ustedes qué saben, a ver, ustedes qué saben que lo que a lo mejor a ti te puede estar doliendo muchísimo, Dios lo está usando para hacerlo entender que ese no es su lugar. Así es, por Tú ejemplo, te esos metes, 7 meses que, interrumpes. exacto, esos 7 meses que yo les cuento que mi esposo estuvo en silencio, que yo no sabía nada de él, yo los tomé para mí como que como el Señor me protegía, ¿no? Mi esposo ya era muy grosero, ya era muy pedante, ya era muy altivo conmigo, entonces sentía que el Señor estaba protegiendo mi corazón, ¿no? Hasta, como les dije, hasta el silencio habla por sí mismo. El mismo esposo puede protegerte, puede, ya no quiere herirte con lo que te ha dicho, con lo que te ha hecho, ya no quiere que veas sus acciones. Entonces no lo tomes como que no quiere saber nada de ti. No recibas, como decíamos, ahorita nos acabamos de decir todo esto, ya no hay que recibir esa ofensa. Ya no, ya no la recibas como que es para ti, es por ti. No, realmente él también está sanando de aquel lado. Lo está haciendo a la manera que él cree que es correcto, pero hay una esposa detrás de él orando. Entonces, pues el Señor no lo suelta, no lo deja. O sea, ese silencio dice muchas cosas para las que dicen que el esposo no se ha comunicado, ¿no? Que ya se olvidó de ustedes, no, no se ha olvidado de su esposa. ¿Cómo se va a olvidar de su esposa si hizo una promesa ante el altar frente a Dios y Dios la tomó en serio? O sea, Dios toma las cosas en serio. Más si vas hasta su casa, te vistes de blanco y dices, Señor, aquí estoy, yo prometo, ¿no? Serle fiel en lo próspero, en lo adverso, en la salud, en la enfermedad. Das tus votos, ¿no? Matrimoniales. El Señor los toma en serio, o sea, los toma en serio y dice, ok, yo tomo esta promesa de ustedes, ¿no? Y es así como funciona, así que no pensemos que ya nos olvidó, que mi esposo no se olvidó, nunca se olvidó de nosotros. Así lo sentimos, así lo vivíamos, pero si no entendemos esto, vamos a sufrir, vas a sufrir de más, vas a sufrir mucho. O sea, entre más rápido entiendas esta lucha, entre más rápido te apegues al Señor, entre más rápido entiendas que se trata de sanar para justamente poder entender esto, tienes que sanar, tienes que estar en gracia para poder entender, para poder ver las cosas diferente, para poder canalizar tus emociones, para poder canalizar el silencio del esposo, sus gestos, sus manías, su manera de ser, sus agresiones, su alejamiento, el que te olvida, el que no te da dinero. De verdad, se necesita primeramente sanar, Ah, sanar. Sí, algo que llamó mucho mi atención de lo que comentaba Vicky, y creo que no le damos luego como mucho lugar a esa situación y es bien importante que también ellos ya nos ven bien, ¿no? Pero sí hay que ser muy cuidadosas porque, bueno, yo lo vi y recordé ahorita que decía Vicky que hace unos meses, ¿eh? No tiene mucho. Aquí platicando me dijo, entre broma y broma, me dijo, ya me puedo morir tranquilo porque lo estás haciendo increíble. Eres la super mamá y te veo tan bien. Me dijo físicamente, mira qué bonita te ves, Ujú. estás tan cambiada. O sea, y yo también me reí, le dije, bueno, es que no me ves entre semana, ¿no? Cuando peleó con los niños de así, ¿no? Y se rió y me dijo, es que ya, yo puedo no existir
y tú puedes sola, tú lo puedes hacer sola, ¿no? Y lo que decías, Vicky, sí es importante hacerle saber, no desde las heridas, no desde el miedo, vaya, no es como de, le tengo que contar de la lucha para que sepa que estoy luchando por Sí, él. ¿no? No, 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 porque entonces es como desde el temor a Que perderlo, era ¿no? contra, sí, contra nada. Exacto, sino ya cuando tienes como tu corazón más tranquilo, esa vez que me dijo eso, ¿no? De ya, pues yo podría desaparecer y tú podrías hacerlo sola, ¿no? Y sí le hice saber, le dije, pues te agradezco mucho el halago, el cumplido, qué bendición que hoy ya puedas ver, pues un poco de lo que Dios ha hecho en mí, aunque me falta mucho, ¿no? Le dije, pero una cosa sí te puedo decir, le dije, a menos que tú partieras de este mundo. Y entonces seguramente ya Dios me dará los dotes de supermamá, ¿no? Pero tu lugar es insustituible. O sea, el padre de mis hijos, el esposo, tu lugar de esposo, porque sí se lo dije, tu lugar de esposo aquí está y Ujú. no está vacante. O sea, aquí está, aquí sigue y seguirá. Y a menos que parte de este mundo, ya Dios dirá, ¿no? Y a lo mejor me dará el dote de supermamá y podré yo sola, quizás sí. Pero hoy, lo que tú haces, lo que tú das, lo que tú aportas, el tiempo, lo que sea, hasta la economía, todo, cuenta, le dije, porque tu lugar como padre, como esposo, como proveedor y como cabeza de esta familia es insustituible. Se quedó así. Sé que no fui yo porque ni lo planeé ni esperaba yo esa plática, pero fue de las tantas miles, muchas veces que no le di su lugar, dije, hoy él sabe que aquí está su lugar. Cuando decida regresar, yo creo que ni él lo sabe porque va a ser Dios, ¿no? Ujú. Ni él ni yo, pero esa parte es importante y también el ser muy cuidadosas, ¿no? El hecho de que nos vean bien, hay una línea bien delgadita en que me vea bien y que me vea que ya estoy bien bonita y me voy al gimnasio. No porque sea malo el hacer ejercicio, cuidarte, verte bonita, no. Digo, al final es testimonio que damos también que no, vaya, las hijas de Dios no la pasamos llorando toda la vida, es solo un Exacto. tiempito, ¿no? O sea, ya después va pasando el proceso, que te vean bien, ¿no? Pero vaya, no caer como en el estar subiendo fotos para que él vea o haciendo para que él vea o para que él... No, porque Porque al entonces final ya es no es manipular. exacto, ya no es con la intención correcta. Y tomando en cuenta que esto La es intención. espiritual, a mí me pasó un tiempo, hace un tiempo y le decía a mi amiga, es que siento que hasta le caigo mal. Me dijo, pues claro que caes mal, o sea, estás delucida, claro que caes mal. Y yo, ay, sí es Ujú. cierto, ¿no? Entonces, pues son cosas que el espíritu pues nos va diciendo, esto como que no está bien, esto no importa, porque pues Dios conoce nuestros corazones, ¿no? Entonces, que nos vean bien no necesariamente no todo es como en lo físico, ¿no? También el corazoncito y que el cambio sea genuino y que sea de corazón. Y pues así es como, pues dice la misma palabra, ¿no? Que es a través de nosotras, o sea, a través de nuestra Sí. santificación. Entonces, ocuparnos de eso. Hasta Y se cae fíjate el que ídolo. A ver, sí, pero, y ah, fíjate que es bueno, que mi esposo me dijo lo mismo, Maggie, que ya no lo necesitábamos, dice, y como que lo dijo como con tristeza, ¿no? Porque él siempre había sido muy proveedor y como que eso lo hacía sentir orgulloso, ser el proveedor de la familia. Y de repente me dijo, es que, Victoria, tú ya puedes proveer, ustedes ya están bien, ya no me necesitan. Y le digo, pues es que no quiero que estés aquí porque te necesitemos, ¿no? O sea, quiero que estés aquí porque te amamos. claro. Y él como que se quedó así, como que no se la esperaba. Y todas esas cosas, dice él, que las atesoró en su corazón, que las llevaba. Esas cosas que a veces decimos, estará bien decirlo, que nos tragamos muchas veces esas palabras de decir, te amo, o quisiera que estés aquí, o si te extrañamos. A veces decimos, no, porque quién sabe qué me va a contestar. Yo sé que tenemos que proteger nuestro corazón, pero hay momentos que el mismo Espíritu Santo es el que te dice, díselo, ¿no? O sea, háblale, dile lo que sientes, porque no sabes si ellos también lo necesitan. Porque ellos, como les digo, pueden parecer muy felices, pero por dentro se están ahogando. Su comportamiento nos habla y nos dice bastante. Y es que Les sí digo, está bien que nos vean bien recuperadas en el sentido de que ya no es nuestro ídolo. O sea, eso es algo que se transmite, hermanas. sí, Eso se transmite. Y si tú le transmites el que es tu ídolo y tu razón de ser, lo repeles. sí, sí. Ah, Es ya cuando ve que es pesado el ídolo. cargar algo así. Sí, Para una claro, qué persona es pesado. demasiado. Pero ya ve que estás bien y todo. A mí también, a mí me dijo una vez, me dijo, no, es que yo la verdad cuando me fui yo tenía miedo que te fueras a quedar sola, que no ibas a poder, o sea, imagínense cómo me veía, ¿no? A mí. Y ya después, no, ya cuando te llevas con tus amigas y que siempre hacías, o sea, haces tus cosas y pues eso a mí me parece como que bien bonito, yo me siento muy orgulloso de ti, porque pues puedes hacer muchas cosas, ¿no? Y yo le dije, sí, pero pues de todas maneras siempre me haces falta. ¿No?
Y entonces, como bien dices, ¿no? La mujer se quedó así y cuando se despide ese día, porque a veces tenía momentos en los que se despedía y no lloraba porque se aguanta, pero era así como que un abrazo muy fuerte y como que se iba con las lágrimas en los ojos y bye, ¿no? Entonces, pues sí es que sí, los necesitamos, pero porque los amamos, como dijo Vicky, no porque, ay, no puedo Ujú. vivir sin ti. Ujú, Mish, ves que una vez te dije, Mish, tú tienes que trabajar para que tú estés entera. O sea, y tu esposo va a volver y va a decir, wow, Mish, wow. ujú. Sí. Y ahí, bueno, ahí está también la respuesta de muchas luchadores que dicen, bueno, y ¿será que le digo que estoy luchando? ¿Será que sí, que no? Y bueno, es justamente esa la respuesta, ¿no? Hay momentos, que Dios va a poner los momentos en los que le tienes que, en los que, o sea, se va a propiciar en que puedas decirlo, o sea, vas a ver la oportunidad y también como Dios pone esa oportunidad, va a poner también el terreno fértil para que también la otra Que persona reciba. reciba eso, porque si tú solamente dices, no, es que yo vi en un video que había que decirle que uno está luchando, entonces voy y, hola, estoy luchando, y si lo vas y lo dices así, Exacto. no va a haber esa recepción, no va a ser el momento, no es como que está lanzando agua en, no sé, en concreto y no se va a absorber, ¿no? Ujú. Entonces, si tú sientes esa necesidad o esa inquietud que te ha puesto Dios de decirle que estás en lucha, tienes que ponerlo en oración y decirle, Señor, tú dame, o sea, esa claridad para saber cuál es el momento. Y también cómo decirlo, no de repente, ay, sí, mira, yo estoy luchando, estoy haciendo esto por ti, ya llevo, mira, haciendo tantos rosarios, tantas Ave Marías, tantas horas en el Santísimo y tú todavía no vienes, ya hasta cuándo, no, o sea, no es así, ¿no? Entonces, pero Dios sí pone los momentos propicios y es de decirlo con claridad, breve y con mucho amor, no tampoco en ponernos ahí como que a dar larga o a dar todas las explicaciones y también o a esperar una respuesta en ese momento, no esperando que a lo mejor el esposo dice, bueno, ya está bien, como lo me dijiste eso, voy a coger mis maletas y voy a venir. No es tan así, ¿no? Sino que, pero sí se dejan semillas en el corazón y sí también se va como reparando también daños que nosotros hicimos, que de repente no le dimos su lugar. Entonces sí va Dios poniendo esas oportunidades, a todos ese momento nos ha dado y si no te lo ha dado, te lo va a dar para que tú le digas justamente eso a tu esposo, de que estoy bien, estoy feliz, pero no porque tú no estás aquí, no, sino porque este, Porque Dios está está aquí en mí. Dios conmigo, pero aquí está esperándote. Ajá, exacto. Sí, y sin Entonces, forzar eso ni tratar. también es bonito porque te ayuda a amar equilibradamente. Ujú. Sí, y no tratar de copiar el proceso de Decías, nadie. May, Sí, perdón, el no tratar de copiar el proceso de nadie, ¿no? Como dices, Miche, es en el momento, y eso yo lo comparto como testimonio, a mí no me daba miedo, a mí me daba pavor que supiera que estaba en lucha porque decía, no, en el momento que se entera de decir, bueno, esta se volvió loca, ¿no? Si yo ya le dije que no 800 veces, entonces hasta a mí me decía, es que él tiene que saber, y yo, claro que no, y yo argumenté, ¿no? Dije, es que la palabra dice sin una sola palabra. Y yo lo sentí en mi corazón, pero dije, no, yo en mi humanidad, yo no tenía el valor de decirle, ¿eh? No tenía, sí era miedo al rechazo, pero por otro lado dije, no, o sea, es que no puedo hacerlo. Se dio el día que menos lo pensé, no lo esperaba, no, vaya, y no crean que me dijo, oh, sí, ya tomo mis maletas. No, incluso la respuesta fue como de, a ver, espérame, ¿de qué hablas, no? Y ujú, sí fue, le dije, no te estoy platicando, no es petición, solo te cuento lo que hay aquí. ujú, Tú ya me compartiste, ahora te comparto yo. Y cuando terminó la conversación sentí tanta paz que dije, no, esto no pude ser yo, ¿no? Y se repitió un par de ocasiones, fue como en la misma temporada que, como esa vez, ¿no? Le dije, "Pues, tu lugar es insustituible, o sea, aquí está tu casa, aquí está tu familia, ¿no? Pero es que yo, ujú, o sea, entonces esa situación no, porque es que tal persona y le hizo, y entonces y casi de como tal persona lo dijo, es ley. ujú, No, o sea, aquí el único Sí, con el la Espíritu ley Santo es el que te va a está. guiar. Ujú. Y ya por último, chicas, no nos engañemos, varones que están en lucha, mujeres que están en lucha, no nos engañemos, porque las que nos engañamos somos nosotras mismas aquí, con lo que el esposo ya te dijo, con lo que está haciendo. De verdad que son simplemente
panoramas montados, todo lo que puedas ver del otro lado, que tú creas que, que no ayuda a tu restauración matrimonial, todo lo que tú pienses que está pasando ahí y que lo hace muy feliz y que eso no lo vas a regresar, créeme, simplemente es un panorama, porque todo eso que tú ves ahí, que parece muy feliz, eso mismo lo está usando Dios para Pues, que Él regrese. claro. Inclusive los viajes los usa Dios para que Él regrese. Inclusive si ya se llevó al hijo por allá, créeme que hasta eso mismo lo está usando Dios para que Él regrese. No es que tu hijo ya no te apoye a ti o ya quiera más a la mujer extraña o al hombre extraño, hasta eso mismo lo está usando Dios para su regreso. No lo podemos ver, ni siquiera lo podemos pensar ni imaginar, pero, o sea, está por demás cuestionártelo, pero créelo, o sea, creerlo, no más que cuestionártelo, créelo. Hay que creerlo, hay que tener fe totalmente en el Señor. O sea, no nos engañemos, porque las únicas que nos engañamos somos nosotras mismas pensando, sobrepensando, sobrepensando. Entonces, no, Sufrir. no hay que Exacto. sabotearnos, no hay que engañarnos. Sí, y el Confianza. proceso de sanidad lo hace Dios a la par. O sea, tú haces Exactamente. tu parte, Conforme Dios va a ir obra el en él. proceso de sanidad, tú vas a ir cambiando y vas a ir percibiendo totalmente las cosas. Tu percepción va a cambiar totalmente diferente. Ujú. Entonces, de esa Pues manera. bueno, me pareció que fue un programa muy interesante. Esperemos que les sirva mucho y pues nos vemos en el próximo episodio. Bye. Bye.